A lo que venimos, el tiempo va corriendo y no hay casi tiempo. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 2, verso 1, en el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Bendito el Señor. La riqueza de pleno entendimiento. Gran lucha, dice Pablo. Hoy nosotros también tenemos una lucha, pero nuestra lucha no es con la iglesia, porque gracias al Señor, Dios ha revelado este poderoso evangelio a nuestros hermanos, y es una cosa tan maravillosa que todo el que reconoce que Jesucristo es Dios, acepta a Dios en su corazón, se bautiza en su nombre, se convierte en un proclamador de este poderoso evangelio. Hablando un poquito de lo que Dios hizo en la vida mía, poco me gusta hablar de ella, porque aquí el que se debe llevar todo el honor, aquí el que debemos presentar en todo momento es a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando conocí al Señor y me reveló este poderoso evangelio, me convertí en un proclamador de esta verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces recuerdo que me empezaron a decir muchas personas: ahora se volvió el lavador de cerebro. ¿Por qué? Porque empecé a predicar y a decir que Jesucristo es Dios. Y nuestra lucha es llevarle el mensaje a aquellas personas que no quieren entender, que no se le ha revelado este poderoso evangelio, y a algunos que no quieren, por orgullo, reconocer que Jesucristo es Dios y que la salvación viene de Él y que todo entendimiento pleno está en Jesucristo. Pablo tenía esta lucha con la iglesia de Colosa. Dice Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Parece que los creyentes en Colosas y la Odisea se contaban entre ellos mismos que Pablo luchaba con tanta tenacidad para ayudarlos a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Y el propósito de Pablo era que la iglesia de Colosa y la Odisea llegaran al conocimiento pleno, a la medida, a la anchura y la longitud de un varón perfecto que es Cristo Jesús. La Odisea, la ciudad principal de Frigia en la provincia de Roma, ubicada en Asia, al sur de Hierápolis, en el valle del río Lico. Pablo sostenía una gran responsabilidad para ayudar a esta gente que alcanzaran el pleno conocimiento, las riquezas de pleno entendimiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice
esto. Y Colosenses capítulo 4, el verso 13, sostiene, porque de él doy testimonio, hablando de Jesucristo. Esa es la lucha que mantenemos hoy en Colombia y en las diferentes eh, países, en los diferentes países donde se ha mandado a predicar este evangelio. Porque la lucha no es predicar cualquier doctrina. La gente conoce muchas doctrinas, conoce muchas cosas de la Biblia, pero lo que le falta al hombre conocer es la verdad de Jesucristo. Por eso Colosenses capítulo 4, verso 13 dice, porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo estaba luchando con esa situación que Jesús también vivió. Jesús muchas veces le dijo, yo soy el camino. Ellos le dijeron, usted no es el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Le dijeron, usted no es la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Le dijeron, usted no es la vida. Jesús dijo, yo soy la vid. Le dijeron, usted no es la vid. Yo soy la puerta. Le dijeron, usted no es la puerta. Usted lo que es un demonio. Usted lo que es un mentiroso. Usted lo que es un blasfemo, le decían a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo una vez le dijo, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie dice, nadie la puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y cogieron piedras para apedrearle. Pues Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser apedreado por toda la congregación. Pero Jesús le conoce el pensamiento a todos los hombres y le dijo, ¿por cuál de las obras de mi Padre me van a apedrear? ¿Por cuál de tantas que he hecho? He levantado paralítico, por esa me van a apedrear. Le he dado la vista a los ciegos, me van a apedrear por eso. Me van a apedrear porque le di la vida a un muerto, a Lázaro, a la hija de Jairo. Le di de comer a las multitudes con 2 peces y 5 pan. Me van a apedrear por las obras del Padre, van a apedrearme por las obras de Dios. Y ellos le dijeron, nosotros no te apedreamos por las buenas obras de tu Padre, nosotros te apedreamos porque tú siendo hombre te hace Dios. Parece ser que le respondieron al Señor y a veces nos quedamos con ese concepto que respondieron bien. Tergiversaron la doctrina, no quisieron recibir la riqueza de pleno entendimiento que viene de Jesucristo. Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Ellos despreciaron ese entendimiento para que conocieran al que es verdadero y estaban en el verdadero y lo tenían al frente. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ellos le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras de tu Padre, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo nunca quiso ser Dios, Él es Dios. Una cosa es querer ser y otra cosa es ser. Él no quiso ser Dios. La Biblia dice que el que se hizo o que se manifestó en carne fue Dios, e indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue Dios
el que se manifestó en carne. Jesucristo nunca pretendió ser Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas vienen de arriba y esto era lo que Pablo quería dar a conocer para que la iglesia de la Odisea y la de Colosa entendieran la riqueza de pleno entendimiento. Colosense dice hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque el entendimiento está entenebrecido, está velado, hay un velo que oscurece el pensamiento del hombre. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 4, el Dios con D minúscula, el Dios, o sea, Satanás de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchos no quieren entender, amigos, que estás en esta preciosa mañana y estás escuchando a través de las redes sociales. El enemigo de vuestras almas, el diablo, el adversario, cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no sean iluminados sus pensamientos y reconozcan que hay un Dios que es la imagen del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas nosotros en esta mañana, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros tenemos una palabra poderosa que es como espada que penetra en lo más profundo y cambia los pensamientos. Tiene que haber revelación y el velo tiene que ser corrido para que resplandezca una luz que ilumine el entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos, amigo, hermano que me escucha, una sabiduría y una inteligencia espiritual. Efesios capítulo 1, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Colosenses capítulo 1, verso 9, dice, no cesamos de orar por vosotros. Por eso, evangelismo, instituciones públicas, tiene todas las mañanas, toda la madrugada, orando por Colombia. ¿Para qué? Para pedir que sea lleno del espíritu, del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que esta iglesia no la detienen, por esto esta iglesia no la han acabado, porque tienen una inteligencia, tienen una cabeza que la dirige y es Cristo el Señor. La riqueza de pleno entendimiento es la plenitud del evangelio. Todo el que reconoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, recibe el entendimiento y la plenitud del evangelio. Por eso todo el que reconoce y entiende que Jesucristo es Dios se llena de gozo, de alegría y no para de hablar de esto. Y muchos no les gusta que hablemos de Jesucristo como la cabeza, como el fuerte, como el fundamento, como la piedra del ángulo. A muchos no les gusta porque tienen cegado el entendimiento, se le oscureció el entendimiento, pero en esta mañana hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo, que este evangelio se seguirá predicando y seguimos diciendo que el misterio de Dios en Cristo es la manifestación de Dios para dar entendimiento a aquellos que lo tienen entenebrecido, que lo tienen oscurecido,
a causa de doctrinas erróneas, sutileza de hombre y filosofía hueca. Dice Colosenses 1, 26, 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio se da a conocer a través de la palabra. Colosenses capítulo 4, el verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El misterio oculto que habla Pablo se refirió en estos textos de que Cristo, el Mesías, es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Colosenses capítulo 2, el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Colosenses capítulo 1, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban que poseían una sabiduría secreta y un conocimiento trascendental. Y hoy también estamos viviendo eso. Hoy hay por todas partes profetas, maestros, autodenominándose con esos títulos. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que nosotros, aunque no somos maestros, aunque no somos profetas, aunque no nos autodenominamos con esos títulos tan altos, que en estos tiempos el Señor nos lo ha dado, porque el último profeta fue Juan el Bautista, y dicho por el mismo Señor Jesucristo. Tenemos la revelación más grande. Entendimos que Jesucristo es el único y verdadero Dios, no siendo tan sabio, no siendo tan noble. Aún hermanos de nuestra iglesia que no conocemos muchas letras, a veces no sabemos ni leer, a veces no sabemos ni escribir, pero sabemos cómo se llama nuestro Dios. Pablo afirmó que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación y la glorificación se halla en Jesucristo, quien es Dios mismo manifestado. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia fue derramada. Romano capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23 al 24. Pero nosotros predicamos, la iglesia pentecostal hacemos eso, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero muchos la desprecian. El temor de Dios es el saber quién es nuestro Dios para poder tener esa sabiduría y ese temor. Porque si no tenemos esa sabiduría de pleno entendimiento, de conocer quién es Jesucristo, pues nos confundimos, no sabemos a quién le vamos a temer. Muchos piensan, si tememos al Padre, entonces somos infieles con el Hijo. Y si le damos mucho al Hijo, entonces ¿dónde queda el Espíritu Santo? Pero cuando hay sabiduría, cuando hay pleno entendimiento, sabemos que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el mismo Espíritu Santo y que todo de nosotros se lo damos a Él. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerde, amigo,
que usted fue justificado a través de la sabiduría de Jesucristo. Fue santificado a través de la sabiduría de Jesucristo y fue hecho redención a través de la sabiduría de Jesucristo. Recuerde que el sabio que prometió venir fue Dios, pero que el que se colgó en una cruz se llama Jesucristo el Señor. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 5 al 8 dice, para que vuestra fe no esté fundada, no en otra cosa, sino en Cristo, en la sabiduría, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Efesios capítulo 1, verso 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no en otro, de reunir todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muchos creen que a él se le otorgó esa potestad. No, Señor. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice, Jehová es Dios en el cielo y Jehová es Dios en la tierra. Jehová en su espíritu gobierna todo en el cielo, pero también es Dios en la tierra cuando se manifestó en carne. Por eso cuando aquel paralítico se lo llevaron a donde él estaba predicando, él vio cómo lo bajaban por unas cuerdas y se le acercó. Como él conoce el pensamiento de los hombres, se fue y le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados. No era fácil decir, sé sano, sino que le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados. Dios es el único que perdona y a eso fue que vino, a perdonar el pecado del hombre. Pero los que estaban ahí, que tenían el entendimiento entenebrecido y oscurecido, le dijeron, ¿quién es este? Este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si el único que puede perdonar pecado es Dios? Pero como Jesús le conoce el pensamiento a todos, le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene dominio para perdonarlo en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y donde él quiera. Lo que le dijo, yo soy Dios y tengo esa potestad para hacerlo. Así que mi amigo que me estás escuchando por las redes sociales, Jesucristo es el único que te puede perdonar tus pecados. Pedro lo señaló y dijo, este Jesús lo señaló porque no hay otro. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea su nombre. Demos gracias por esta palabra en esta mañana, e igual nos toca irnos a servir a las estaciones. Que Dios les bendiga, y nuestra hermana Samara ora, porque me toca alistarme para ir a servirle al Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que tengan un feliz día. Que la paz de Dios